Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate en Noticias 16. Llegando a toda la teleaudiencia, como siempre, a través de este canal, los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro y una amplia red de telecables en el interior del país. La frase de este día: para saber hablar hay que saber pensar, saber escuchar y saber callar. ¿Y qué ocurrió este día? En el año 1863 fue inaugurado el Metro de Londres, fue el primer ferrocarril subterráneo del mundo. Y en 1957 falleció la notable poetisa chilena Gabriela Mistral. Es la única mujer latinoamericana que ha recibido el Premio Nobel de Literatura. En 1974, por órdenes del dictador Anastasio Somoza, fue asesinado a tiros en Managua el destacado periodista Pedro Joaquín Chamorro, director del diario La Prensa y firme opositor de su gobierno. Su muerte provocó el desencadenamiento de una guerra civil que puso fin al régimen somocista. En el año 2012 recibió un homenaje póstumo al ser declarado héroe nacional de Nicaragua con el título de Mártir de las Libertades Públicas. Tirando a fondo, en verdad resultan deprimentes, tal como encabeza el pie de foto que ilustra la portada del vespertino El Nacional en su edición de ayer martes, las condiciones de extremo abandono que presenta el cementerio Cristo Redentor. Hay cruces, cráneos y huesos de difuntos a cielo abierto, como si se tratase de desperdicios mezclados con la maleza donde pastan libremente vacas, caballos y otros animales. Más vergüenza y bochorno todavía cuando se compara esa situación con las condiciones óptimas de orden y limpieza del cementerio Parque del Prado. ¿Saben de qué es ese cementerio? Es un cementerio para mascotas, perros, gatos y otros animales domésticos. Para mayor contraste, ambos campos santos se encuentran dentro de la demarcación del municipio Santo Domingo Este, cuyo alcalde debiera darle categoría de máxima prioridad al rescate de Cristo Salvador, imitando el ejemplo del mayor del Distrito Nacional, David Collado, quien asumió como tareas iniciales de su gestión hacerlo con los hasta entonces muy abandonados cementerios de la Máximo Gómez y de Cristo Redentor, que por suerte hoy presentan una imagen totalmente diferente. Y más que las amenazadoras advertencias de represalias por parte de Donald Trump y la presencia de buques de guerra estadounidenses en aguas del entorno, el acercamiento de los gobiernos de Corea del Norte y del Sur, después de tanto tiempo de alejamiento y hostilidad, envía una señal positiva y seguramente van a contribuir a bajar la tensión en el lejano oriente. Obviamente, siempre Corea del Norte y la agresiva política del dictador que rige sus destinos será un peligro latente. Y el juez Francisco Ortega dispuso que le fuesen entregadas a Andrés Bautista las pruebas en que la Procuraduría General de la República se ha basado para involucrarlo en el expediente de corrupción de la Odebrecht. El fallo establece un precedente y abre una vía para que otros implicados en ese mismo expediente puedan hacer similares reclamos. Hay que significar que el fallo del juez Ortega se ajusta estrictamente a la ley y la ley garantiza ese derecho a todo prevenido, es decir, que conozca lógicamente las acusaciones que se le hacen, salvo naturalmente la fuente de donde proceden y el hecho de que puedan implicar a otras personas, pero por lo menos tiene que conocer cuáles son los fundamentos en que se basan las acusaciones por las cuales inclusive guardó prisión preventiva. De plácemes se encuentra el Instituto Dominicano de la Aviación Civil, su director Alejandro Herrera, técnicos y personal,
por el reconocimiento que les acaba de otorgar el Consejo de la Organización Civil Internacional, cuyo presidente se encuentra de visita en el país. El instituto logró alcanzar un 96% de niveles de seguridad aérea y de los aeropuertos, con lo que supera todas las directrices trazadas para las naciones miembros por esa organización internacional. Y bueno, el presidente de la misma inclusive elogió pues, las inversiones que se han estado haciendo en tecnología. Eso es importante y nos da mucha tranquilidad a las personas que tienen que viajar, porque saben entonces que el aeropuerto, los aeropuertos aquí están operando al mismo nivel que cualquier aeropuerto de primera línea en cualquier país del mundo, por desarrollado que sea. Y por otro lado, señores, esta es una historia sabida y repetida. Ya casi estamos en las puertas del término de la presente legislatura y de nuevo van a perimir tanto el proyecto de ley de partido, después que lo cacarean tanto, como los códigos civil y penal. Y en este último es bueno recordar que tal como advirtió el obispo de Baní, Víctor Masalle, se van a quedar sin tipificar y sin sancionar no menos de 18 nuevos delitos que no existían o que no estaban debidamente identificados en el momento en que se elaboró el código que ahora se está tratando de modificar y actualizar como es natural, pero ahí está pendiente, Dios quiera que no demueren tanto en ser aprobados, bueno, como, no sé, como la ley de aguas, ¿no? Y no se le debe regatear reconocimiento al ambicioso y costoso proyecto del gobierno destinado a remodelar el populoso sector de Domingo Sabio. Hay que invertir ahí en primera instancia, hay que invertir 2.000 millones de dólares. Pero el proyecto en total, tengo entendido que va a requerir alrededor de 5.000 millones de dólares y va a beneficiar a unos 45.000 residentes en Domingo Sabio. Entonces va a mejorar de manera sustancial la existencia de sus moradores. Pero antes de dar el primer paso, señores, hay que dejar bien claro, porque ellos también son dominicanos, la forma en que se va a proceder al desalojo de los ocupantes de las 1.400 viviendas que ya han sido censadas y que están destinadas a desaparecer, precisamente por el proyecto remodelado, tanto en la Ciénaga como en los Guandules, y qué opción alternativa se le va a ofrecer en cambio. Eso es de toda justicia. Y Vladimir Guerrero continuó por el carril de adentro para incluir su nombre en Cooperstown, con un 94.4% de voto a su favor. Su exaltación será un acto de justicia y de orgullo para el país. Números y méritos le sobran para ser el tercer jugador dominicano en entrar al Salón de los Inmortales del béisbol de las Grandes Ligas. Y el primero de campo. Los otros dos, recuerden, fueron lanzadores. Juan Marichal, el inmenso Juan Marichal, y el también inmenso Pedro Martínez. Dos hombres que hicieron historia en las Grandes Ligas. Y el petróleo continúa en alza, superando ya la barrera de los $62. Esto en buen castellano significa, señores, que vamos a tener más aumento en los precios de los combustibles y amenazas consiguientes de subir los pasajes de transporte público y de carga. No es una forma alentadora de comenzar el año, ¿eh? Por otro lado, la meta ha comenzado a detener a los conductores que transitan sin el nuevo marbete. Ya más de 200 les remolcaron sus vehículos y tendrán que pagar la renovación, la multa y el costo del remolque. Era una guerra avisada, pese a lo cual decenas de miles dejaron pasar el plazo. Entonces iban destinados a Macondo al menos 5 de los últimos 7 cargamentos de drogas ocupados por las autoridades, sobre todo en el mes de diciembre, que lució como el del Festival de la Cocaína. Y es ahora que las autoridades se han venido a enterar. Solo falta que de nuevo lo manden en extradición, vuelva a negociar con los fiscales estadounidenses, consiga una sentencia baja, reducida por buena conducta, y le dejen intacta su fortuna para que le sirva de capital de trabajo en sus próximas operaciones. Vamos a hacer la pausa. Cuando retornemos ya vamos a estar recibiendo este debate a nuestro huésped. Doctor.
Bien, nos complace hoy recibir en Telebate al licenciado Rafael Acevedo. Estamos hablando del principal, más calificado especialista en encuestas que tiene el país y el presidente de la Gallup Dominicana. Y precisamente el tema que hemos escogido es precisamente el de las encuestas, porque la mayoría de la gente aquí en este país no sabe a qué fundamento responde la encuesta, cómo se llevan a cabo las encuestas, cómo se elabora la muestra que sirve precisamente de orientación, de pauta para establecer las preferencias de un universo de público grande, ¿no? En el caso nuestro 10 millones de habitantes, en los Estados Unidos, para el tercer país para poblar el mundo, 350 millones. Rafael, bienvenido. Mira, Rafael, vamos a comenzar a repasar un poquito de historia. ¿Cuándo y cómo surgió la idea de las encuestas? ¿Cómo fue que surgió? Y desde entonces ha pasado a convertirse en una herramienta, yo diría, indispensable, fundamental, para establecer las preferencias del público, pero en todos los niveles, político, comercial, industrial, etc. Ya es una herramienta indispensable. ¿Cómo surgió? Mira, la primera vez que se hizo una encuesta aplicada al marketing y a la opinión pública fue precisamente George Gallup, que es el fundador de la empresa que yo represento en este país. Él trabajaba en Johann Rubicon, era un matemático de la Universidad de Princeton, y entonces tuvieron la idea de aplicar una técnica de muestreo que ya se usaba en otras ciencias. Siempre se ha usado mucho en la agricultura, en muchísimas, es decir, la medicina, la educación, la psicología, todas ellas usan técnicas de muestreo, todas las ciencias realmente. El muestreo es una cosa tan vieja como decir que alguien, me acuerdo mi tío, mi papá cuando iba a un establecimiento a comprar arroz, punchaban un saco enorme de arroz, había siempre un calador, es un instrumento pérforo cortante, así que hace el hoyo, perfora y recibe un poco del arroz. Ellos lo punchaban en varios lugares para tener una idea representativa de lo que había en el saco, no fuera a ser que lo estuviera engañando con lo que había arriba nada más, ¿verdad? Entonces, la idea del muestreo es tan viejo como el comercio y aún más, ¿verdad? Que no deja ver qué es lo que me está vendiendo. Pero George Gallup aplicaron esta técnica a un trabajo de investigación de opinión pública, tanto sobre asuntos comerciales como también de asuntos de opinión. Y entraron en el tema de quién podía ganar. Se hizo célebre porque había hasta esa fecha, a finales de los 30, de 1930, año 35 fue que se desarrolló todo este tema. Había una revista famosa, no recuerdo el nombre, que había predicho, entre comillas, quién iba a ganar, porque le preguntó a sus lectores y ellos dijeron el ganador va a ser fulano, en años anteriores. Pero George Gallup se dio cuenta de que este año ellos no iban a poder predecir, porque se dio cuenta, repito, de que las personas que leían esa revista eran de un nivel de clase muy diferente a donde en ese momento el Partido Demócrata estaba obteniendo mayor cantidad de votos. Y los demócratas y la gente del pueblo no leían revistas. Entonces dice, esta gente van a hacer una encuesta en base, una consulta en base a sus lectores, pero sus lectores no son representativos. Le dijo, no, vamos a hacer entonces un muestreo en base a toda la población. Y tuvo tan buen tino y tan buena ventura que dio casi exacto lo que iba a pasar. Como es la historia, y en todos los libros de marketing, de investigación social está esa historia, también se da cuenta de que también hubo una falla importante en un momento en que había un presidente de Estados Unidos que Gallup lo dio como ganador y le pasó como en las elecciones recientes de Trump, porque no recordaron que el sistema de votación en Estados Unidos no es por cantidad absoluta de votos, claro, sino cantidad de electores por estado. Entonces hubo una diferencia. Es de segundo nivel, segundo grado. Como le pasó a muchísimos encuestadores ahora. Claro, a Hillary Clinton. Sí, claro. La favorita y era al revés. También por otros motivos, porque el muestreo ahora, hoy día, lo hacen mucho en base a teléfono. Y en la telefonía hay un problema fundamental, que es
el que la persona, hay muchos rechazos, y rechazo significa dañar la muestra. ¿Verdad? Si yo quiero una muestra representativa de personas del país, y sucede que hay un pueblo del sur o del este o varias ciudades importantes que por algún motivo respondieron muy poco, nadie quiso responder, o estaban de fiesta o no estaban ahí, bueno, la muestra se dañó. La muestra tiene que tenerse cuidado de lo que llamamos estratificar. Bueno, vamos, antes de entrar en eso, en la forma de cómo se elabora la muestra, vamos a completar la historia. Fíjate, la Gallup es la firma internacional más acreditada, más famosa, más antigua de lo que son las investigaciones de mercado. ¿En cuántos países opera más o menos la Gallup? Mira, que sucede principal está en los Estados Unidos. Sí, sí, pero hay una historia que es triste con eso, porque George Gallup era un hombre, digamos, un hombre público, un académico, un investigador de opinión pública, que cuando eso, como ustedes lo han visto, muchísimos negocios recientes de la internet, él no tenía ninguna idea de negocios con eso. Y aparecieron una serie de corresponsales en todos los países, como los radioaficionados, ¿verdad? Claro. Y comenzaron a hacerse amigos de George Gallup, se correspondían con él explicaba lo que él hacía, se intercambiaban información, pero luego algunos hicieron un instituto Gallup Internacional, hicieron Gallup Argentina, Gallup Chile, Gallup Finlandia, Gallup España, Gallup Francia, Gallup en cualquier sitio. Pero funcionan de manera independiente. Claro, por su cuenta cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Incluso, con el tiempo se volvieron empresas. Y no hace sino algunos 30 o 40 años que los hijos de George Gallup en New Jersey dijeron, bueno, pero vamos a hacer una empresa nosotros realmente de investigación, de mercado, y vamos a usar el nombre y la marca. Y comenzaron a desarrollarla. Y cuando quisieron recuperar su nombre en muchísimos países de estos, no pudieron nunca. A veces lo compraron y no lo pudieron manejar bien, es decir, porque lidiar negocios fuera de su país es otra estrategia, otra historia. En algunos casos los dueños no se lo vendieron. Uh-huh. Y hasta han tenido pleitos para conseguir su marca y su nombre en algunos lugares. Entonces, de hecho, en Gallup Organization, que es como se llama, la que fundó George Gallup, y es una empresa que funciona primero en New Jersey, ahora tiene su cabeza principal en Omaha, Nebraska, y también la oficina clave donde está el presidente Gallup en Washington. Ahora, ¿cómo surge entonces la Gallup Dominicana? La Gallup Dominicana es una empresa también independiente, no tiene... No, somos socios, una sociedad, ¿verdad? Ellos vinieron aquí, ¿te acuerdas cuando el Siglo, en el año 89, Eulogio Santaella, que había sido embajador en Washington, una vez yo lo visité y le dije, mira Eulogio, si tú tienes contacto con algunas personas de alguna de esas encuestadoras, Gallup por ejemplo, a mí me gustaría representarle en mi país, le dije, porque ya yo tenía una pequeña empresa de investigación de mercado, porque había sido profesor de investigación en la Pucamaima, unos 15 años, trabajé en Tabacalera, en Bermúdez y en Reto como director de investigación de mercado. Y tenía ya una experiencia y fundé una empresa pequeñita aquí. Y cuando entonces Eulogio regresó, tuvo la idea desde el Siglo, trabajaba con ese grupo económico donde estaba el periódico El Siglo, y era su presidente o algo así, invitó a Gallup Organization a hacer una encuesta en el país. Y ellos estuvieron entonces, tuvieron la oportunidad, y era lo reglamentario, buscaron entre todas las personas que podían hacer el trabajo de campo, y entonces nos eligieron a nosotros, y luego decidimos que íbamos a hacer una compañía dominicana, Gallup, República Dominicana, como se llama, y de ahí para acá es eso, de los años 90. Entonces ustedes operan con una especie de licencia de ellos, ¿no? No, una sociedad. Es una sociedad. Sí, una o sea, ellos sociedad, son socios de la Gallup Dominicana. Sí, con nosotros. Así es. ¿Y qué te prestan entonces en el socio? ¿Te prestan, por ejemplo, asistencia técnica si la necesitas? Claro, todo el tiempo. Es decir, tenemos disponible toda la tecnología, todos los expertos que ellos tienen para cualquier necesidad. Y
y todo lo necesario, y anualmente hacemos una encuesta mundial que se llama Gallup Global, que se hace en más de 140 países. Ellos lo publican con la cantidad de información que lo usan muchísimos hombres de negocios, políticos, gobiernos y cosas por el estilo. Y también hacen seminarios, talleres, congresos en los que nosotros participamos. Usted se mantiene continuamente actualizado. Así es. Sí, porque me imagino que también en ese campo vienen continuamente, es un campo lleno de innovaciones, ¿no? Así es, así es. Bueno, imagínate todo lo que ha llegado en los últimos años, desde todo lo que tiene que ver con los UPS, una serie de técnicas de recolección de datos nuevas y de transmisión también. Así es. Bueno, mira, yo te lo había dicho al principio, ¿no? En la presentación, y ahora te vuelvo a repetir la inquietud. A veces encuentro una gente en la calle y se publica una cosa. Yo no creo en eso porque nunca me han preguntado. Entonces... A mí tampoco. A mí tampoco, a mí nunca me han preguntado. Entonces, pero hay una realidad, es decir, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, un universo de 10 millones de habitantes. Si vas a los Estados Unidos, estamos hablando de 350 millones. Y para cómo uno puede entonces establecer la preferencia de un universo de personas tan voluminoso? Entonces lo que ustedes forman lo que llama la muestra, ¿no? Bueno, ¿cómo se integra la muestra? Yo estaba dando una charla el otro día a un grupo de jóvenes de mi empresa. ¿Cuáles son las características que ustedes toman en consideración? Sí, pero yo le dije a la gente, mira, el problema de la muestra tiene que ver con la homogeneidad de la población. Si tú quieres probar la reacción de los humanos en general, de todos los humanos que hay, a un hielo, ¿verdad? Para no decir a un objeto cortante, ¿verdad? Tú le pegas un hielo en la cara a una persona y ya tú sabes lo que todos los millones que están en el planeta, lo que ellos van a sentir. ¿Por qué? Porque tú tienes una población perfectamente homogénea, menos que no haya un enfermo, un problema, un cara dura de eso que no son las excepciones. Sí. Pero aparte de eso, cuando la población es homogénea, o tiende a la homogeneidad, la muestra tiende a 1, perdón. O sea, en un tanque de gas, de gasolina, de gasoil, con 10.000 galones, 100.000 galones, la muestra es un cc. La sangre es un cc. Porque es homogénea. Porque es homogénea. Entonces, cuando nosotros hacemos un estudio, primero vemos la heterogeneidad o homogeneidad de la población y hacemos lo que se llama estratificación. Cuando decimos, mira, esta población va a presentar respecto a lo que yo quiero medir, que es lo que le llamamos la variable dependiente, una serie de diferencias dependiendo de la zona, la edad, el sexo, nivel socioeconómico y una serie de características que por eso tú ves que todos los cuestionarios tienen edad, sexo, clase social, esto y lo otro, porque son las variables fundamentales para explicar casi la mayoría de las conductas que tienen que ver con opinión pública, digamos, ¿verdad? Entonces, tú estratificas por edad, sexo, región, y significa que ya homogenizaste ahí. Si tú pudieras homogenizar la gente, digamos, parejita en un criterio, pues nada más tendría que coger uno de cada uno. Lo que estás uniformando en este caso. El concepto anterior que te decía, si yo tengo una técnica de uniformar ese universo, pues yo no meto uno de cada uno. Sí, todas las encuestas en definitiva, fíjese, cuando se publican las encuestas te pone abajo, bueno, la muestra 1200, 1500, un margen de error siempre como es natural. Bueno, de eso vamos a ir ahora, pero vamos a hacer una pausa y regresamos. Bien, seguimos conversando con el licenciado Rafael Acevedo, el presidente de la Gallup Dominicana. Rafael,
volviendo otra vez a la muestra, la integración de la muestra. Entonces mucha gente dice, bueno, ¿y cómo se puede reflejar la opinión de 10 millones de dominicanos en una muestra de 1000? Bueno, eso responde naturalmente a una técnica, no una cosa inventada a capricho, sino es una cosa elaborada a través de los años que se ha establecido ya como una fórmula lo más exacta posible. Digo, la única ciencia exacta que hay es las matemáticas. Mira, por ejemplo, vamos a poner de ejemplo los Estados Unidos. Los Estados Unidos tiene 350 millones de habitantes, que son 35 veces más habitantes que la República Dominicana. ¿De cuánto es la muestra para establecer las preferencias de ese universo de población en los Estados Unidos? ¿Cuánto? Igual que aquí. Igual que aquí. Igual que si la fuera a hacer en el Cibao o si la fuera a hacer en la China. Después de una cantidad, digamos, de 200.000, yo creo, por ahí, individuos, habitantes o elementos, el tamaño de la muestra y el tamaño de la población son independientes. La misma muestra con el mismo error. No importa si son 500.000, 1 millón, 100 millones, 2.500 millones como en la China. Excepto que el investigador quiera conocer particularidades de segmentos de la población. Yo quiero saber qué piensan los niños. Bueno, si en la muestra nada más tengo 200 niños, no me va a servir para representativo con el nivel de precisión que yo quiero. Entonces la muestra tiene que ser mucho más grande. Si yo quiero representatividad por región, entonces la muestra tiene que ser más grande por región. Claro. Entonces, dependiendo, pero cuando es un número global, como en este país, por ejemplo, en las elecciones, que es el caso más conocido, hay apenas 2 o 3 candidatos que están llegando al final y todos los dominicanos van a votar por uno o por el otro. Bueno, es una conducta muy uniforme. Claro. Hay una preferencia que se va a cifrar en 2 o 3 personas de esas, fundamentalmente, y donde quiera que te muevas, pues este y el otro. Además, que hay en este país, no necesariamente en otros, hay una tendencia a, digamos, somos un país muy comunicado y muy controlado por la política, que más o menos las proporciones de preferencias por partidos y por candidatos no varían tanto de una región a otra. No son cuestiones abismales, excepto que tú estés midiendo cuestiones locales, de síndicos, senadores, cosas de ese tipo. Pero para la presidencia y esos datos. Pero mira, Mario y amigos televidentes, los dominicanos, aparte de que tienen, digamos, problemas con las matemáticas muy serios, estoy escribiendo un artículo la semana que viene de la matemática y el lenguaje. Donde no hay conocimiento de matemática, tampoco hay conocimiento del lenguaje. Claro. Vamos a estar claros. Pero el punto es que, digamos que una persona, nosotros estamos haciendo una encuesta en todo el país para levantar una información y tenemos que ir, como decíamos, por estrato, ¿verdad? Tener cuidado la representatividad por cada nivel o región. Pero la gente tiene problemas porque ignora matemáticas, pero sobre todo porque este es un país muy engañado todo el tiempo. Todo el tiempo por muchísima gente, especialmente sus gobernantes, sus líderes políticos y muchísima gente que se pasa la vida haciendo seria. Es descreído, supuestamente. La gente es descreída. La gente no tiene por qué creerle a nadie. Claro. Además, cuando se es ignorante, como es muchísima gente en este país, lamentablemente, lo más saludable es ser suspicaz. Ahora, oye, para usted creer, usted tiene que hacer un trabajo. Para creerle a Dios, usted tiene que fajarse día por día a ver cómo es que Dios actúa. Y verlo en su vida y verlo en la vida de otros para que usted comience a creer. Pero si usted no se pone ni siquiera a leer la palabra de Dios, ¿cómo tú le vas a creer? Si tú no lo pruebas, ¿cómo le vas a creer? Entonces la ignorancia, lo más saludable, y se lo recomiendo, sigan siendo descreídos hasta que ustedes estudien algo y lo entiendan. Porque lo más probable es que lo engañen. Entonces, si llevándose de la gente tan engañadora que hay aquí, tanto nivel, por eso a mí no me molesta que la gente no crea un trabajo que yo hago. A mí lo que me molesta es que me insulten arriba, porque ya ese es otro tema, ¿verdad? Pero usted tiene derecho a no creer. Mira, Rafael, en ocasiones
escuchado y leído la opinión de alguna gente que dicen que la encuesta viene como una especie de fotografía en un momento determinado. Así sí. Así sí. Lo que entonces el problema de la encuesta en ese sentido es que un resultado que te da hoy 20 días antes, como hacemos nosotros. 20 días antes o 20 días después, y a lo mejor menos de 20 días después. Oye, puede cambiar de ahora para ahorita. Por un acontecimiento. Claro, claro. Aquí este país, por lo menos tiene, yo recuerdo, 3 experiencias, pero hay algunas que la conoce todo el mundo. Cuando Juan Bosch tuvo aquella famosa discusión con el padre Láutico, de un momento a otro cambió la opinión de la gente. Cuando Peña Gómez murió, que obligó el hecho a hablar bien de él hasta sus enemigos, porque eso es elegante y se usa aquí, ¿no? Cuando el tipo se muere, todo el mundo dice que qué bueno, qué tipazo. Y entonces, pues, aprovecharon, y entonces el PRD en ese momento subió a votación con este héroe tan importante, tan bueno. Esos muertos así como Juancito en el este, aquí en Santo Domingo, lo usaron para también unificar el partido y callar la boca a muchísima gente sobre una cantidad de eventos en donde murió gente en luchas internas, pero luego el muerto tapó el pleito por unos días. Pero esas cosas pues están ahí en medio de yo recuerdo comportamiento. Dos, por ejemplo, uno ya bastante remoto, cuando Truman le ganó la presidencia a Dewey, todas las preferencias por Dewey, hasta el punto que el Chicago Herald Tribune, que era el segundo periódico más importante de los Estados Unidos, adelantó la victoria a Dewey y sacó un titular que fue en el error, pero que sacó un titular diciendo que había ganado la presidencia y resulta que había ganado Truman. Ese fue el famoso error de Galo. Exacto. Y en España, señores, cuando el atentado al metro de Madrid cambió también la preferencia de un día para otro, porque el Partido Popular llevaba ventaja, pero cometieron el grave error de atribuirle el atentado a la ETA, y resulta que habían sido Al Qaeda. Y entonces empezaron a cuestionar el hecho que España había mandado tropas y eso cambió totalmente la preferencia de la victoria del Partido Popular al Partido Socialista Obrero Español. O sea que un acontecimiento en un momento determinado te puede variar totalmente la situación. Puede ser. Pero eso es la excepción. Hay otras cosas, ¿verdad?, que a los que los políticos apuestan siempre, es que en algunos debates que se producen en televisión, o algunas campañas de última hora, puede ser de descrédito, o una campaña que ponga de relieve algunas características importantes del candidato, ellos suponen que eso va a alterar las votaciones en último momento. Sin embargo, fíjate, en un país como el nuestro, muchas veces el voto se hace duro, no solamente porque hay mucha gente que está en fila en los partidos buscando lo suyo, sino porque hay mucha gente en nóminas que son leales a la nómina, y entonces esos votos son muy difíciles de cambiar. Ese tipo. Bueno, han sido muy interesantes las explicaciones que tú has dado, Rafael. Me parece que esto contribuye a aclararle a alguna gente, por lo menos algunos contribuye a aclarar un poquito, es decir, la encuesta que responde a una base científica, responden a técnicas desarrolladas a través de los muchos años, probadas, ¿no?, lógicamente con un margen de error como lo tiene todo en la vida, pero muy mínimo en relación a comparar los aciertos con los desaciertos, y entonces la ventaja es abrumadora, y eso confirma realmente el valor que tiene las encuestas que repetimos. Es una herramienta ya indispensable, ya no son la actividad política, que es lo que la gente sigue, no, las industrias, los comercios, cuando usted quiere lanzar un producto, cuando usted quiere medir, en este caso, bueno, la penetración que ha tenido un artículo que usted ha lanzado al mercado, la encuesta, todo el mundo tiene que hacer su sondeo. Y la mayor parte de los clientes que tienen ustedes son del sector privado, no son precisamente del sector político, ¿no? Así es. Y de organismos internacionales. Sí, exactamente. Por el estilo. Rafael, gracias por habernos dado tu tiempo, Un placer, bastante Mario. ocupado.
Así que, y ustedes, amigos televidentes, bueno, vamos a hacer la pausa y regresamos con el tiro rápido de este día. En Teledebate, el tiro rápido con Mario Rivadulla. La necesidad de modificar la ley de seguridad social se ha convertido en un tema caliente en los últimos días. Primero fue el señalamiento de las centrales sindicales sobre el bajísimo monto de las pensiones que recibirían los asegurados al momento de cumplir la edad mínima de 60 años y el requisito de 360 cotizaciones, o sea, 30 años calculadas a razón de una cotización por mes para poder acogerse al retiro. El endoso a la advertidora queja no se hizo esperar por parte del 2 veces ex vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, quien ha dedicado toda su vida profesional a los temas laborales, a través de la experiencia acumulada durante los 10 años consecutivos que se desempeñó como secretario de Trabajo en 3 gobiernos distintos y su condición de asesor de la Organización Internacional del Trabajo. Según Albuquerque, de no modificarse la ley, bajo las condiciones actuales, los trabajadores que cumplan con los requisitos de edad y cotizaciones recibirán de pensión apenas un máximo de un 28% de su último salario. Tomando en cuenta el promedio de retribución de la mayoría de los trabajadores, la cantidad a percibir los confinaría a niveles de pobreza. Al coro se ha unido ahora otra voz calificada, es la de Arismendi Díaz Santana, primer gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, organismo rector del sistema, llamando la atención sobre una serie de fallas, incumplimientos y lagunas del mismo, debido sobre todo a su juicio a la confluencia de intereses que integran el mismo y frenan y obstaculizan su cumplimiento, desnaturalizando los objetivos de la ley en perjuicio de los afiliados. Entre las fallas que apunta figuran la posposición de la atención primaria y del primer nivel de atención en el área de la salud para garantizar una completa protección a los asegurados y reducir los costos. La posposición del llamado régimen contributivo subsidiado, que mantiene sin cobertura a unos 3 millones de trabajadores por cuenta propia, y la privación de la cobertura de salud a los pensionados y jubilados. Díaz Arismendi advierte asimismo que con el monto de las actuales cotizaciones resulta matemáticamente imposible garantizar una pensión digna a los asegurados. Al respecto, aboga por extender la edad del retiro, argumentando con sobrada razón que cuando se establecieron los fondos de pensiones hace ya siglo y medio, la esperanza de vida era apenas de 40 años, en tanto ahora promedia 75, por lo que de mantener la actual edad de retiro, miles de afiliados vivirían casi tantos o más años que el tiempo de sus aportes, lo que haría colapsar el sistema. En otro orden, Díaz Santana hace causa común con quienes han reclamado reducir de manera sustancial la comisión que cobran las aseguradoras de fondos de pensiones, que el pasado año asegura obtuvieron un 38% de ganancias sobre su capital, en tanto los fondos de pensiones apenas percibieron un 10% de interés. Son todas estas observaciones muy oportunas y puntuales que requieren ser ponderadas en el marco de un amplio trabajo de revisión de la ley a fin de introducir las modificaciones necesarias para que pueda cumplir los objetivos que inspiraron su creación. Esperemos que en ese sentido corra mucho mejor suerte que el proyecto de ley de partidos y la legislación electoral, el Código Civil y el Código Penal, por no mencionar siquiera la ley de aguas, que lleva más de 20 años estancada en las cámaras legislativas. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes en una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Recuerden que mañana es Día de la Vida, Día de la Seguridad Social.
los amigos televidentes que son afiliados a la Seguridad Social, pues estén muy atentos pues a todas las informaciones que se van a ofrecer. Y ahora les recomendamos, como siempre, moverse de frente a sus pantallas para que puedan seguir disfrutando de la programación de nuestro canal y ya posteriormente recibir en la tranquilidad de sus hogares la última entrega del informativo de Noticias 16 con todas las informaciones más importantes, los sucesos de mayor relevancia ocurridos en el país y en el resto del mundo. Por nuestra parte, como siempre, un muy feliz, tranquilo resto de la noche. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz.